Bueno, hermanos, le damos gracias a Dios. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por estar aquí en esta mañana? Amén. Y Dios también está gozoso de tener a su iglesia reunida, alabando su nombre, adorando su nombre. Hermanos, yo les pido que vayamos en oración ante Él, rogándole por este tiempo, que vamos a escuchar su palabra, para que Él pueda usarme y para que también ustedes puedan escuchar la palabra con gozo, pero también con una actitud reverente, deseosos de buscar hacer su palabra y ponerla por obra. Padre, te damos gracias por el privilegio que tenemos de tener una Biblia, por el privilegio que es poder estudiarla y aplicarla a nuestras vidas. ¿Cómo es que el Dios del universo, el Todopoderoso, soberano, se inclinó a nosotros para hablarnos de una manera que pudiéramos entender y comprender, y además ha puesto su espíritu? Tú has puesto tu espíritu en nosotros, para que entendamos y seamos iluminados para comprender tu palabra, Señor. Danos, Señor, la sabiduría, danos la iluminación que necesitamos para comprenderla y vivirla como a ti te agrada, Señor. Ayúdanos en esta mañana y que este texto taladre en el corazón de cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús te lo ruego. Amén. Bueno, hermanos, les pido por favor que busquen ahí en sus Biblias Efesios capítulo 1 y vamos a estar leyendo los versos del 15 al 23. Repito la cita. Efesios capítulo 1, versículos del 15 al 23. Cuando lo tengan ahí me dicen amén y así ya yo continúo con la lectura. Amén. La palabra del Señor dice: por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Y qué interesante, hermanos, que el Señor traiga esta palabra a nuestra vida en medio de circunstancias difíciles, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros hemos enfrentado o estamos enfrentando crisis, circunstancias difíciles? La realidad del cubano cristiano es que está enfrentando situaciones. Las crisis son de todo tipo y son constantes. Algunas de ellas terminan dejándonos un poco movidos, incluso en cuanto a nuestra fe. Pero el Señor ha querido traer este texto hoy a nuestras vidas. Como mismo quiso traer este mensaje, Pablo, usado por el Espíritu Santo, a estas iglesias. Se cree que no solo fue a la iglesia de Éfeso, sino que esta carta pasó por varias iglesias la leyeron, la tuvieron en sus manos. Una carta que se enfoca en los primeros capítulos del 1 al 3, en dar fundamentos sólidos para la vida del creyente. Y los tres restantes, los capítulos 4, 5 y 6, son capítulos que se encargan de ver cómo esa realidad, esa verdad, esos fundamentos sólidos de la palabra de Dios, esas cosas que nos sostienen en nuestra vida en medio de las crisis,
las podemos aplicar correctamente a nuestra vida, adecuadamente a nuestras vidas. El capítulo 4 habla sobre la unidad y después el resto de los capítulos nos habla cómo estar relacionándonos unos con otros, cuál debe ser nuestro carácter, cómo nosotros debemos armarnos de la armadura del creyente y demás. Pero es una carta preciosa, una carta del apóstol que estuvo en estas iglesias, especialmente en Éfeso, trabajando arduamente en un periodo aproximado de unos casi 3 años, 2 años y tanto. Y este trabajo no quedó ahí, sino que Pablo siguió interesándose por estas iglesias y ahora él expresa una plegaria ante Dios. Él expresa cómo él se acerca a Dios, qué le dice a Dios acerca de la iglesia. Y hay 2 cosas que él hace. Él agradece por lo que Dios está haciendo ya en la iglesia, pero además pide a Dios que siga haciendo otras cosas en la iglesia. Hermano, ¿cuántos de nosotros vamos a la iglesia perfecta? Ninguno, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros somos perfectos? Ninguno. Dios todavía está tratando con cosas en nosotros. Pero hay cosas que debemos agradecer a Dios, que Dios ha hecho. Pero hay cosas que aún Dios está haciendo en nuestra vida. Los versículos del 15 al 16 dice Pablo: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Qué es el motivo o cuáles son los motivos que tienen a Pablo con esta actitud de agradecimiento ante Dios por la iglesia? Él había escuchado cosas de la iglesia. ¿Qué había escuchado según el verso 1? Él había escuchado de su fe y había escuchado del amor que tenían unos con otros. Es curioso porque esta actitud de fe, esta actitud de amor, es algo que después la misma carta pide que sigan teniendo. Les estimula a seguir unidos, les estimula a tener un fundamento claro. De hecho, cuando vamos al capítulo 4, el estímulo a la unidad es basado en un fundamento claro. Una misma fe, un mismo espíritu, un mismo bautismo, un mismo Dios y Padre de todos. Pero aún así ya la iglesia había avanzado en estas áreas, habían sido de testimonio para otros, habían impactado la vida de otros, pero no se queda ahí. Pablo está interesado en que la iglesia profundice, que la iglesia conozca más a Dios, que la iglesia sea alumbrado los ojos de su entendimiento. Dice el verso 17 en adelante: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pablo está rogando a Dios que la iglesia esté armada de algo bien poderoso. Algo que él dejó todo por tener eso. Y es el conocimiento de Él. Dice Filipenses que Pablo lo había estimado todo por basura, por conocerle a Él y experimentar el poder de la resurrección. Hermanos, esta iglesia debía disfrutar del conocimiento de Dios. Esta iglesia, Pablo tenía la intención, y Dios tiene la intención con las iglesias, de que las iglesias crezcan en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de Él, que la iglesia se abrace a este Padre de gloria, que se abrace a Jesucristo y que lleno del espíritu de sabiduría y de revelación, del conocimiento de Él, la iglesia pueda vivir armada de eso. La iglesia necesita el conocimiento de Dios más que el conocimiento de otras cosas. Y a veces, hermanos, estamos tan interesados en conocer otras cosas y hemos descuidado nuestro conocimiento de Dios. Hemos descuidado que ese espíritu de sabiduría y de revelación del conocimiento de Él esté en nosotros. Y no está hablando de un espíritu en específico. No, está hablando de un carácter, de una condición, de estar armados de una forma de vivir una vida
que se interesa, una vida que se interesa por conocer a Dios, por conocer lo que Él ha revelado. ¿Y cómo nosotros podemos conocer lo que Él ha revelado? Por su palabra. Pero si nosotros, sin armados de nada, vamos a donde está la palabra, muchas veces no lo vamos a entender. Necesitamos que el Espíritu Santo alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Y Pablo lo dice, le dice en el verso 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. No hay una manera de comprender a Dios que sea distante, que esté separada de la obra del Espíritu Santo alumbrando nuestros ojos. No podemos entender la palabra, no vamos a poder vivir la palabra, no vamos a poder deleitarnos en la palabra a menos que el Espíritu Santo alumbre nuestro entendimiento. Y hermano, hay una buena noticia. Aquellos que han creído, el Espíritu está en ellos, alumbrando los ojos de su entendimiento. Pero a veces no nos exponemos para que el Espíritu obre, alumbre nuestros ojos ahí ante la palabra. A veces tenemos descuidada esa palabra a un lado. Hermano, pruebe, medite, interésese por entender lo que Dios quiere darle. El Espíritu Santo alumbrará los ojos de nuestro entendimiento. Ese es el ruego de Pablo y es el ruego que debemos tener nosotros también ante Dios. Señor, alumbra mis ojos, alumbra mi entendimiento. Quiero comprender tu palabra, quiero abrazar tus verdades, quiero hacerlas mías. Pero sucede que la iglesia a las iglesias que Pablo le está hablando, al parecer, habían cuestiones fundamentales, principios fundamentales de la palabra que ellos no habían abrazado totalmente, que ellos no habían entendido totalmente. Hermanos, y a veces en medio de las crisis nosotros nos desmoronamos por lo mismo, porque no tenemos una comprensión clara de esas verdades. Decimos creerlas, se las decimos a otros, pero después, cuando viene la crisis, cuando viene el problema, cuando viene la circunstancia, la prueba, ahí mismo se nos olvida todo. Y ese, hermanos, es en esos momentos donde Dios quiere sacar afuera, mostrar en nuestra vida esos fundamentos, esas realidades. Por eso no podemos cesar de ir ahí, de recordar eso. Hoy estábamos cantando y hemos recordado muchísimas verdades de Dios. La obra de Jesucristo es inmensa. Dios ha planeado desde la eternidad pasada obrar en la vida de sus hijos, que estamos aquí, amén. Pero envió a Jesucristo y se encarnó. Dejó su trono de gloria para venir a sufrir a este mundo como el más vil pecador en la muerte y muerte de cruz. Pero Jesucristo no quedó en la tumba. Él resucitó. Y no solo resucitó, Él ascendió. Y no solo ascendió, intercede por nosotros, es nuestro abogado. Pero un día regresará por su pueblo, juzgará al mundo y nos dará una vida eterna con Él. Amén. Y todo eso son verdades fundamentales del Evangelio. Es una verdad fundamental que el Espíritu Santo habita en nosotros como sello. Dice el mismo Efesios, capítulo 1, pero del 3 al 14, está lleno de esas verdades. Él acaba de recordarle a esta iglesia cuáles son esas verdades. Yo le invito, sin profundizar, pero leerlas, simplemente leerlas, porque son las mismas que hemos cantado hoy. Dice el verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Interesante, ya estamos en los lugares celestiales con Cristo. Esta iglesia que estaba escuchando este mensaje, ya estaba en los lugares celestiales con Cristo. Sí y no. Físicamente aún no estaba, pero su lugar estaba ahí seguro. Y Pablo lo está dando por sentado. Él no dice, nos va a bendecir en los lugares celestiales. No, él dice, nos bendijo.
Nos ha dado bendición espiritual. Ahí estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. ¿Y qué bendiciones tenemos? Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Nosotros lo que primeramente esperábamos en Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, el sello, la seguridad de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Pablo quería que la iglesia le destellaran los ojos como están los de ustedes ante esas verdades. Que se deslumbraran ante esas verdades, pero que se apropiaran de esas verdades, que las creyeran, que las disfrutaran, que las vivieran. Alumbra los ojos del entendimiento de nuestra iglesia, Señor. Una iglesia que entienda el valor de la obra de Jesucristo, el fundamento de lo que Cristo ha hecho. Como decía Andy, una iglesia que no celebre el domingo de resurrección solamente lo que Cristo ha hecho, que cada domingo nosotros tengamos claro lo que Cristo ha hecho. Que cada día nosotros nos levantemos claro de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Nuestras relaciones, en nuestros trabajos, en nuestra vida diaria, constantemente estamos haciendo cosas contrarias a la palabra porque hemos dejado a un lado ese fundamento. Constantemente estamos siendo atraídos y tentados a vivir de una manera diferente porque hemos descuidado nuestro fundamento. No perdonamos porque no valoramos el perdón de Cristo. Decimos, nada, Cristo a mí no me perdonó tanto, así que no tengo tanto que perdonar. Pero cuando nosotros entendemos lo malo y lo vil que éramos, no queda espacio para no perdonar a nadie. No queremos servir y entregarnos por otros. Pero cuando entendemos lo que Cristo hizo por nosotros, no queda espacio para no servir y entregarnos por otros. No queremos someternos a la voluntad y obediencia a Dios. Pero cuando vemos el modelo de Cristo, lo que Cristo hizo y cómo nos ha armado con su Espíritu y su palabra, y estamos capacitados para obedecer, no nos queda excusa para no obedecer al Señor. Son los fundamentos de su palabra, lo que Cristo ha hecho, la obra de Dios, lo que nos sostiene en el día a día, hermano. Es eso. Pablo lo tiene claro y quiere que la iglesia también lo tenga claro. Y ahora le habla de tres cosas fundamentales. Él le dice, alumbren los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis, número 1, cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Hermano, esta es una palabra fuerte para el cubano hoy. ¿Dónde está la esperanza del cubano hoy? ¿Dónde está la esperanza de ese que está contigo en la cola buscando el pan? ¿Dónde está la esperanza de ese que está en el buró de al lado tuyo trabajando? De esa enfermera que trabaja contigo, de ese médico que trabaja contigo. ¿Dónde está su esperanza? ¿Dónde está la esperanza de ese que se montó contigo en la guagua? Hermano, el mundo hoy no tiene esperanza
El mundo hoy ve su esperanza y su futuro en cosas materiales, en cosas que se pierden, en cosas que se corrompen. La gente está dejando su familia, sus hijos, por cosas que se corrompen. Estamos en esos tiempos, hermano. Es triste, pero es así. Es triste tener que sentarte con un niño. ¿Dónde está mi papá? Con una niña. Pero estamos en esos tiempos, hermano. Estamos en esos tiempos que la gente está desesperada. No tiene esperanza. Sus anhelos más profundos y más grandes se resumen al dinero, a mejores economías, a darle un futuro a mis hijos. Pero ¿a qué costo, hermano? Y yo no estoy en contra de las cosas bien hechas, pero a veces no las hacemos bien, hermano. Y a veces no estamos detrás de la voluntad de Dios, sino de nuestro corazón engañoso. Y vamos a ser engañados. Nos van a engañar. El corazón nos engaña. Nos engaña, hermano. Y esa no es la esperanza del creyente. La esperanza del creyente está fundamentada, arraigada en la obra de Jesucristo. Está fundamentada en el futuro que nos espera con Él. Esté yo viviendo aquí cuando me muera, esté arriba de una guagua, en un avión o en donde quiera que yo esté. El futuro glorioso que me espera me da esperanza. No hay yugo, no hay sufrimiento, no hay padecimiento de hoy que Cristo no transforme en el día que Él regrese. No va a haber nada. Hermano, ¿usted le ha agradecido a Dios porque Dios es justo? A veces esa no está en la lista de nuestros agradecimientos. Señor, gracias porque tú eres un Dios de amor. Gracias porque tú eres un Dios de misericordia. Gracias, Dios, porque tú eres un Dios bueno. Pero gracias, Dios, porque tú eres un Dios santo. Porque tú eres un Dios justo. Hermano, la justicia de Dios tiene que condenar y castigar el pecado eternamente. Y eso es duro para aquellos que van a ser condenados. Pero si Dios no castigara eternamente el pecado, eternamente tuviéramos que seguir lidiando con el pecado. Pero hay una buena noticia. Aquellos que hemos sido salvos por Él, habitaremos en tierra nueva, en cielo nuevo, donde no va a haber pecado, ni posibilidades de que venga de nuevo el pecado. Eternamente con Él, hermano. Ese Dios poderoso es el tuyo y es el mío. Es nuestro Dios. Ese Dios quiere que alumbremos o que sean alumbrados por el Espíritu los ojos de nuestro entendimiento para que nuestra esperanza sea puesta en ese llamado, en eso que Dios ha hecho con nosotros, en ese futuro glorioso que nos espera. Dice, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Número 2, para que sepas cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo y hay una lista ahí de todo lo que hemos heredado. Hemos heredado ser hijos adoptados por Dios sin merecerlo. Hemos heredado un futuro glorioso con Él. Hemos heredado ser llamados hermanos de Cristo. Hemos heredado su herencia, lo que Él ganó. Es nuestro por sus méritos, no por los míos. A veces estamos entrando en una herencia de un nombre y de una ciudadanía de países. Y no está mal, pero a veces no anhelamos y no deseamos y no disfrutamos y no nos gozamos en la herencia que ya tenemos, que va más allá de cualquier país de este mundo. Somos ciudadanos del reino de los cielos. Amén.
Estamos de pasada. Somos peregrinos, extranjeros. Nuestra ciudadanía está en los cielos. De ahí viene todas las bendiciones, de ahí viene toda nuestra identidad, del reino de los cielos. Somos lo que somos por lo que Cristo compró en la cruz y porque Él resucitó. Esa es nuestra realidad, hermano. No te aferres a este mundo con las fuerzas que el mundo se aferra. Aférrate a Cristo y deja que Él obre. Aférrate a su verdad. Aférrate a su palabra. Aférrate a esa herencia. Comprende y pide al Señor que obre luz en tus ojos para que cada vez que veas las crisis y los problemas, no seas ciego, los veas, pero tengas los ojos puestos un poco más allá y digas, hay una herencia que me espera. Hay una esperanza gloriosa. Y hermano, ahora el apóstol toma un tiempo grande para explicar el tercer punto, que él quiere que ellos sean entendidos en eso. Dice el versículo 19, ¿y cuál? Escuchen estas palabras que usa él. La supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Todas las palabras, dice un comentarista, que todas las palabras que existen en el idioma griego para hablar de poder están aquí en esa frase. Pablo quiso ponerlo todo. Quiso dejar en claro que el poder que está operando en la iglesia hoy es un poder supereminente, grande, poderoso. Fíjate cuántas palabras usa. Supereminente, grandeza, poder, operación, poder, fuerza. Imagínense la riqueza que esto está en el propio idioma griego también. Pero eso no nos interesa tanto. La idea es que Pablo despliega un sinnúmero de palabras para ilustrar con toda la fuerza que pueda la grandeza del poder de Dios. Y ojo, ¿en quién está operando ese poder? Según el texto. En los que creen, en nosotros, en su pueblo. Y ese poder, ¿cómo nosotros comprendemos la grandeza de ese poder? ¿Qué ejemplo tenemos de la historia que nos muestre la grandeza de ese poder? Que nosotros podamos decir, es como ese poder, así es como Dios opera en nosotros. ¿Qué otro ejemplo tenemos de la operación inmensa de ese poder? Versículo 20. La cual operó en Cristo. ¿Haciendo qué? Resucitándole de los muertos, nada más. Y sentándole a la diestra de los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poderío y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Entonces, vamos a ponerlo de esta manera sencilla. El poder cobró en Cristo para resucitarlo de los muertos, para sentarlo a la diestra de Dios, para darle autoridad sobre todas las cosas. Está operando en la iglesia. Está operando en la iglesia. Está operando en tu vida. ¿Qué otro poder tú quieres? ¿Qué ayuda de quién tú quieres? ¿De quién más tú necesitas desesperadamente sostén y ayuda? De nadie más. Porque tienes el poder que levantó a Cristo de los muertos operando en tu vida. El mismo Pablo en Efesios 2 aquí, a continuación. Dice en el versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros la abundante riqueza de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Hermano, usted ha creído, Dios le ha resucitado de su vida pasada. Y un día cuando Él regrese, le va a resucitar
si no estás vivo, que ojalá y estés vivo y venga ahora, pero si no estás vivo, Dios te va a resucitar para vivir eternamente con Él. Amén. Y esa verdad tiene que sostener tu vida, que ese poder está en ti, que ese poder está en tu vida. Él ya te sentó en los lugares celestiales, Él ya está dado por hecho que si has creído vas a resucitar con Él para vivir con Él para siempre. Esa realidad tiene que ser, esa verdad tiene que ser una realidad de nuestra vida. Tenemos que abrazarla, amarla, desear ese momento. Yo a veces veo hermanos como, ay sí, que Cristo venga, pero que primero, que venga ahora, que venga ya. Poderlo mostrar, que se muestre glorioso, que podemos disfrutar de su venida. La venida de Cristo es la exaltación de Cristo suprema ante los ojos de todos los hombres. Tenemos que desearlo, anhelarlo. Y Él le dice, donde Cristo fue sentado, no hay autoridad que se les revele. Esta frase, principado, autoridad, potestad, señorío, se usaban por los judíos para hablar de los seres espirituales de mayor rango. Y ahora Pablo está diciendo, Cristo está sentado sobre todo ser del mayor rango que exista. Ahí está Cristo con toda la autoridad. Ese poder que lo sentó allí está obrando en tu vida. Ese poder que lo sentó allí está obrando ahora mismo en medio de esa crisis y en medio de ese problema en tu vida. Dice ahí, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Jesucristo es la cabeza de la iglesia también está sometida a Cristo. La iglesia también es parte de ese cuerpo, es el cuerpo de Jesús. Y en ese sentido estamos con Él señoreando también. Y un día reinaremos con Él para siempre, como reyes y sacerdotes por la obra de Jesucristo en nosotros. Hermano, cuánta esperanza, cuánta comprensión de estas verdades había en la mente de los apóstoles que escucharon de las mujeres que Cristo había resucitado. Poco. Estos hombres dudaron. Tomás quería tocar. Cuando Jesús se encuentra con los dos discípulos que caminaban en el camino a Emaús, estos discípulos decían, es que nosotros esperábamos que este fuera quien liberara a Israel. Pero se murió. No había esperanza. Ni en Pedro, ni en Juan, ni en ninguno de los discípulos. Esta gente con Cristo muerto y resucitado ya, algunos de ellos se fueron a pescar. Se les olvidó todo. No había esperanza. Y qué interesante cómo en la boca del mismo Pedro, en las palabras del mismo Pedro, en 1 de Pedro capítulo 1, él ve, al descubrir la resurrección, su mundo cambia. Su perspectiva, su esperanza, su futuro, su idea de lo que vendría, cambia por completo. Al solamente Pedro entender, Cristo resucitó. Y él usa eso que él experimentó, esa realidad, para animar a creyentes que estaban pasando por pruebas, por dificultades. Esta carta primera de Pedro fue escrita precisamente a este tipo de creyentes, a creyentes como nosotros. Y él le dice el versículo 3, capítulo 1, versículos 3 al 6. Bendito, fíjense que son las mismas palabras prácticamente de Pablo. Cómo Dios conectó con su espíritu la mente de estos apóstoles para que dijeran prácticamente las mismas palabras. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia
nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. No teníamos esperanza, Cristo resucitó, ahora tenemos una esperanza viva para una herencia incorruptible. Esperanza, herencia incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Padre Santo, te damos las gracias por tu palabra, Señor. Te pido misericordia para este pueblo que está afligido. Que estamos pasando por pruebas, por dificultades, por luchas. Que quizás como los discípulos en algún momento perdimos la esperanza. Que hemos corrido quizás detrás de otras cosas para sostener nuestra vida. Pero si decimos ser hijos tuyos, es porque creemos que tú moriste y resucitaste. Que estás sentado a la diestra de Dios, que intercedes por nosotros, que viniste a esta tierra dejando tu trono de gloria, que has planeado desde antemano salvarnos. Y si creemos estas verdades, Señor, esas verdades tienen que ser suficientes para sostener nuestra vida. No tenemos por qué buscar muletas en este mundo, cuando tenemos al Dios Todopoderoso y su palabra para sostenernos. Ayúdanos a que nuestros ojos sean alumbrados, Señor. Que aunque hayamos caminado en fe, aunque nos amemos como hermanos, aunque eso sea un gozo visible, pero que también nuestros ojos sean alumbrados para comprender las riquezas de tu herencia, la esperanza que tenemos, el poder que obra en tu iglesia. Señor, la iglesia es tuya, nosotros somos tuyos, Señor. Obra en medio de nuestras dificultades, de nuestras crisis, de nuestras debilidades. Y que nosotros no perdamos de vista el fundamento seguro que tenemos en ti. Tú eres nuestra roca, tu palabra es nuestra roca, tú eres nuestro fundamento, tú eres nuestro refugio. ¿A dónde iré si no a ti? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén.